rango, su cantidad. ¿Y a dónde se van a dirigir? A los órganos, exacto, al vaso, a los nódulos linfáticos, por ejemplo, ¿no? Obviamente va a depender a veces por eso causa a veces un dolor en el vaso, hay unas pequeñas inflamaciones después de algunas infecciones, durante algunas infecciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas células tiene que ocurrir una homeostasis, la disminución de la respuesta inmune, se disminuye, ¿va? ¿Sí? Porque si esto se mantiene alto, ¿qué va a ocurrir? Una hipersensibilidad, ¿no? Es en el que nuestra respuesta está desordenada, mal hecha, sigue atacando, ya no hay nada y nos sigue atacando a nuestras células, mal. Entonces, por eso disminuye. Las inmunoglobulinas, algunas son degradadas para bajar el número o proporción, inmunoglobulina G, M, E, dependiendo, ¿sí? Para que llegue al rango normal de degradar como ocurre con todos nuestros metabolismos, ¿no? Y después de eso, por eso le han puesto 21 días, pero esto va a depender también del antígeno, puede ser años, incluso, la memoria. La memoria de las células. Una vez que ya estas células vírgenes, primitivas, pobrecitas, sencillitas, que no sabían nada, ahora terminan sabiendo mucho. Porque todo este proceso que ustedes ven es en realidad molecularmente, y eso lo han visto con el profesor Ortiz y la doctora Yarlequé, activa mediadores internos en la célula. El RAF, el BRAF, el factor de crecimiento epidermal, muchos, ¿no? Que van a activar, van a pasar por el núcleo y van a activar ¿a qué cosa? Al ADN, para que los genes que se activaron del ADN, que formaron las inmunoglobulinas, por ejemplo, unas sustancias llamadas citoquinas, por ejemplo, ¿ya? Estén ya activos. De tal forma que si viene otra vez, estos responden inmediatamente. Y el proceso ya no se da, ¿no? Pase, Román. ¿Preguntas? Miren, acá justamente la homeostasis también puede ocurrir la apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada. O sea, esto no va a causar ningún daño al organismo. Más bien, que se mantenga alto, sí. ¿Preguntas? Siguiente, por favor. Ya, ahora hablaremos de las inmunoglobulinas rápidamente, que son los famosos anticuerpos. ¿Ya? Ya, bien. De hecho, ya ustedes la conocen, una forma de Y. La inmunoglobulina, formada por... ¿Quién forma la inmunoglobulina? ¿Se acuerdan? ¿Qué célula? La célula B, exacto. ¿Qué célula de líder? La célula plasmática, ok, muy bien. ¿Sí? Está formado por 4 cadenas. Es una glicoproteína. Dependiendo de la inmunoglobulina, tiene residuos de azúcares, oligosacáridos. Acá les han puesto 2, ¿no? Pero pueden ser más. ¿Ya? 4 cadenas. 2 cadenas grandes, consideradas como las cadenas pesadas. Y las de los laterales son las cadenas ligeras. ¿Ya? Porque son obviamente más pequeñas. Entre las 4 cadenas, entre las cadenas ligeras y pesadas y entre las cadenas pesadas, es estable por los puentes disulfuros. ¿Ok? Que ustedes ven aquí. ¿Ya? Ahora, la inmunoglobulina, ¿ya? O el anticuerpo, se rige por dominios. ¿Ya? Los dominios pueden estar repartidos entre las cadenas pesadas, entre un grupo de cadenas pesadas y ligeras, o solamente las cadenas pesadas. ¿Por qué digo esto? Porque las cadenas ligeras generalmente están en la parte superior. Entonces, a veces estos dominios, acá hay un dominio 1 de cadena ligera, con un dominio 1 de cadena pesada. Y acá solamente hay un dominio 1 de cadena pesada. ¿Ya? Entonces depende también de la inmunoglobulina. ¿Ya? Bien, la parte de abajo, la que ustedes ven como las patitas, ¿ya? Y este dominio que ustedes ven aquí, ¿ya? Que considera la parte de abajo que solamente son cadenas pesadas,
Y estos dos dominios que ustedes ven aquí, que corresponden a una porción de la cadena pesada y una porción de la cadena ligera, ¿sí?, se llama porción o fracción constante. No hay variación o no tiende, generalmente es una porción, ¿sí?, que no varía en la distribución o la estructura tridimensional, ¿sí?, en la estructura tridimensional de la proteína. ¿Ya? Te voy a bajarle un poquito el volumen, ya está fastidiando. Seguro que son mis hermanos que no ven. Ven a visitar a mi mamá cuando... Terrible eso. Yo también soy tateo. Lo visito a mi mamá, ¿no? Bien, según mis hermanos. La parte de arriba, miren, ya, entonces deben tener presente que hay una parte de las cadenas ligeras, porque aproximadamente toda la cadena ligera son 200 aminoácidos, ¿ya? Mientras las pesadas son 400 aminoácidos, es bastante pequeñito esta inmunoglobulina, ¿ya? Entonces deben tener presente que una pequeña fracción de la cadena ligera y una de la pequeña fracción de la cadena ligera y una gran parte de la cadena pesada es la porción constante. ¿Qué es una fracción o porción constante? Bueno, o mejor dicho, ¿de qué se encarga? Esta porción constante tiene receptores en células linfocitarias, linfocitos T y linfocitos B. También tiene receptores en macrófagos. Deben tener presente que una inmunoglobulina por sí misma no va a poder eliminar al agente extraño, ¿ya? Pero la inmunoglobulina es un excelente marcador de ese agente extraño. Esa es la señal para que todos puedan venir, ¿ya? A veces creemos que la inmunoglobulina es la que elimina. La inmunoglobulina es la que une y amplifica la respuesta inmunológica. Ahora, no se une por acá el antígeno. ¿Por dónde se une? Van a ver que hay una porción o un dominio de cadena pesada y un dominio de cadena ligera, igual por el otro lado, ¿no es cierto? Esa es la porción variable o fracción variable, ¿ya? En realidad, ¿sí?, las clases de inmunoglobulina o las subclases o las superfamilias de inmunoglobulina son superfamilias de inmunoglobulinas, G1, G2, y la G1 todavía tiene otras subclases, ¿ya? Van a depender de esto, porque justamente esta secuencia o esta estructura tridimensional, no la secuencia de aminoácidos, sino la estructura tridimensional de esta porción variable es la que va a cambiar. Por eso se llama porción variable. ¿Y por qué va a cambiar? Porque tiene capacidad de unirse a qué cosa, al antígeno o agente extraño. A partir de ahora vamos a decir antígeno. A todo lo que genera una respuesta inmune se llama antígeno, de la forma que sea. Porque a veces dicen antígeno es el agente extraño. Yo le he estado diciendo eso para que lo entiendan. Pero no, el antígeno es todo lo que genera una respuesta inmunológica. Ya sea que se una o no a una inmunoglobulina, si genera una respuesta inmunológica, ya es un antígeno. Los autoantígenos son... ¿Ya? Entonces, aquí es donde se va a unir. Ahora sí puede cambiar. ¿Preguntas? Está fácil, ¿no es cierto? Ya. Ahora, las cadenas pesadas van a dar origen, ¿sí?, a las 5 clases de inmunoglobulinas que conforman, sí, que se vaya a apagar otra vez, que conforman que reúnen a la superfamilia. ¿Cómo se llama? Señor Mesa, ¿cómo se llama su compañero que está acostado? Sabe, ¿no? Atiéndame cuál es su apellido. ¿Sabe? ¿Qué no lo...? ¿Ah? Merlo. Señor Merlo, ¿con quién chatea? ¿Qué whatsappea? ¿Qué está publicando su Facebook? Hace rato lo veo. Se atienda. Disculpe, no atienda. No por mí, sino por usted. ¿Ya? Porque son 5 preguntas que quién sabe le pongo. Pues nada más me da 5 preguntas. Me hace dictamen, por eso reduzco. ¿Para qué voy a leer tanto si voy a 5 preguntas? El doctor Eladio ha sido todas las clases. No debería dictar tampoco. Señorita, bueno, las cadenas pesadas, ¿sí? ¿Puede haber antes este señor saber, por favor? Miren, las cadenas ligeras, pues siempre son las mismas, son denominadas con letras griegas.
Son cadenas capa o cadenas lana. Las cadenas pesadas, en cambio, tienen 5 variedades, que justamente le dan los nombres a las 5 clases. Y ahora sí, dale a la siguiente. Ay, ¿qué ha hecho? Se dio hasta el final. Se volvió loco. Por rajar del doctor del aire. Bien, la cadena que pesada gamma, la inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina G que tiene 4 subclases y sobre las subclases, esa es la más grande superfamilia de inmunoglobulinas, porque son G1, G2, G3, G4. Es la más variable, o sea, tiene capacidad, esa zona variable, esa fracción variable tiende a modificar su, ¿no? O sea, nuestro material genético, nuestro ADN puede formar varias de estas inmunoglobulinas G diferentes. Dentro de las G1, G2, G3, G4. Y dentro de la G1 todavía hay más clases, para hacerla más específica. ¿Ya? Entonces, se encuentra en nuestro torrente sanguíneo más o menos hasta un 50 o 70%. Es la que tiene mayor cantidad en su torrente sanguíneo de las inmunoglobulinas. Por eso es que es un buen indicador de algunas enfermedades. No vamos a hacerte del herpes virus, de inmunoglobulina G, pero de la zona de la cápside, por ejemplo. Generalmente se utiliza como indicador. No se utiliza mucho la inmunoglobulina A, o la D, o la E, más son la G. ¿Sí? Ese es el caso de la inmunoglobulina G. La siguiente es, pero si bien es la que más abunda y la más específica, ¿ya? Y esta abunda, ojo, la inmunoglobulina G en zonas vasculares e en los tejidos sanguíneos, ¿ya? Pero no es la de respuesta inmediata. Ojo. La de respuesta inmediata es la más grandota que hay, la que pesa más o menos 900 kilogramos o un poquito más. Es la inmunoglobulina M, la que tiene las cadenas pesadas. Es una inmunoglobulina, son 5 inmunoglobulinas de cadenas pesadas que se juntan y forman la famosa inmunoglobulina M, que es pentamérica. Esta es la que responde primero. Tenemos un porcentaje bajo de esta inmunoglobulina M en el torrente sanguíneo. A veces es un 10%, puede haber un 10%, no es muy alto. Pero es efectivo en las primeras etapas de infección, si es que ustedes ya tienen, me refiero a ya tienen memoria, ya tienen memoria celular, la linfocito B para producir inmunoglobulinas, ¿ah? Estamos hablando de eso. O sea, en este caso estamos hablando de que ya ustedes están formando inmunoglobulinas, ¿ok? ¿Y por qué? Porque es muy efectiva y no necesitamos mucho. Porque tiene muchos sitios de unión al antígeno. Entonces es muy buena. ¿Cómo se une? Con esta zona J o joining. ¿Ya? De puentes de sulfuros que la hacen muy estable. ¿Sí? Por eso es la primera. La primera en responder. Una vez que responde y se une, esto da tiempo ya sea a que se produzcan inmunoglobulina G, o sea, se libere inmunoglobulina G específica para esto, y intensifique la respuesta inmunológica, o si estamos hablando de los epitelios, de repente la inmunoglobulina A. A ver, siguiente, por favor, para antes de hablar de inmunoglobulina. Ven, por ejemplo, está la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G, la fracción variable, la zona donde se une a antígeno. ¿Sí? Y si se dan cuenta, solo tiene posibilidades a 2. En cambio, o sea, este es un esquema, a 10. Entonces tiene mayor opción de atrapar. Pero es inespecífica. O sea, coge lo primero. Cuando es la lactancia lo que pasamos las mujeres a los bebés es inmunoglobulinas G, pero también inmunoglobulinas A, pero inmunoglobulinas M en una. ¿Ya? Antes de seguir, cuando se une la inmunoglobulina al antígeno se le dice inmunocomplejo. Entonces también vamos a hablar de eso, vamos a mencionarlo a lo largo de las clases. Inmunocomplejo. La inmunoglobulina
nombre de la tejido. ¿Ya? Pero sigamos. Siguiente, por favor. La otra es la que... Joining, con J. O porción J, ¿no? Que es de unión. ¿Ya? Sigue. No, ahorita vamos a ver que la otra inmunoglobulina... Pero disculpe, me dije que las 3 pequeñas han sido esperadas para dar ese... Ah, sí, vaya. Gracias. Pero bueno, si es que terminan antes de las 4, ¿no? No, ya no. La otra inmunoglobulina que justamente, ¿cuál es su apellido, señor? El que está con su... Chacón, que es la inmunoglobulina, es el que pregunta si hay otra inmunoglobulina que tiene capacidad de unirse. Y es la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A necesariamente o básicamente se encuentra en mayor cantidad en los tejidos, en las zonas de las mucosas. ¿Sí? Y puede tener un grado de especificidad a algunos virus. Por ejemplo, de la influenza, por eso hay algunas vacunas que les pueden permitir defenderse de la influenza. ¿Ya? La inmunoglobulina A tiene dos clases, A1 y A2. ¿Sí? Y esta A1, o bien la 1 A2 pueden trabajar independientemente, o bien para aumentar su efectividad, unirse igual y formar una inmunoglobulina dimérica. O bien pueden ser independientes la 1 y la 2, o bien pueden unirse. No es como la M, que la M sí, forzosamente, tiene que ser un pentámero. ¿Ya? Para funcionar. ¿Está claro? Dígame, señor. ¿Cuál pidió Ruiz también? Ríos. Sí, en las diapositivas anteriores dijo que la inmunoglobulina G podía variar, pero en su cadena pesada. No, varía en la cadena de la porción variable, no en la pesada. Nada cambia en la porción. Bueno, está entendiendo mal. En la porción, dividamos una cosa, variable, que hay pesada y ligera junta, y constante, que hay la mayor cantidad de pesada y una porción de la ligera. En la porción variable es donde se modifica, sea pesada o ligera, la donde está, ahí está, modifica. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Se mira con una cara como que están hablando en chino, no sé. ¿Cuál es su apellido está con su lapicero acá? Sí. Cosas. ¿Está todo claro? No, ¿verdad? ¿Qué? ¿Costra? Ah, ya. ¿Está encendiendo? La siguiente es esta inmunoglobulina D está en 1% en nuestro torrente sanguíneo, en nuestra zona vascular. ¿Y por qué? Porque la inmunoglobulina D tiene un poquito de más residuos de oligosacáridos que las otras anteriores, que se dan cuenta que no hay muchos. ¿Ya? ¿Por qué es muy poca? Acá la función de la inmunoglobulina D no es su fracción o porción variable, sino es su fracción constante. La inmunoglobulina D tiene receptor en los linfocitos B y intensifica la actividad del linfocito B cuando la porción constante se une al receptor del linfocito B. Entonces intensifica más el trabajo del linfocito B para que se madure y se desarrolle en plasmocitos. Por eso no es alta su intensidad, pero su función sí es importante. ¿Ya? Esa es la inmunoglobulina D o de las cadenas pesadas delta. Y la siguiente es la inmunoglobulina E. Bueno, esta inmunoglobulina E máximo son 5% en condiciones normales. Pero es una inmunoglobulina, acá no se le ve, pero tiene muchos oligosacáridos. ¿Qué ocurre con esta inmunoglobulina E? ¿Qué tiene de especial? Bueno, la inmunoglobulina E se forma en mayor cantidad en aquellas personas atópicas. ¿Qué es una atopía? Creo que ustedes han escuchado hablar de eso. Sí, ¿no? Los médicos lo dicen mucho. Son las personas que tienen propensos a tener alergias. Eso es atópico. Cuando dicen tienes una dermatitis atópica, no tendrá explicación. Eso significa que tienes una dermatitis porque eres una persona alérgica. ¿Y es por qué? Porque tu organismo, ¿no?, está formado
formando más inmunoglobulinas E de lo requerido. Esta inmunoglobulina E en realidad es estimulada, sí, la forma un linfocito B, pero es estimulada por un específico. Vino y se fue. Ah, sí, ya sé. Vaya, gracias. Visita de médico, pues. Bueno, ya. Entonces, eso es lo que se produce, pues. Más linfocitos C. Vamos a ver que más inmunoglobulina C, perdón. Porque hay un linfocito específico que se encarga de formar esta inmunoglobulina en las personas alérgicas. También en personas que han tenido enfermedades parasitarias. Ahí es donde aumenta. ¿Ya? Y estimula a basófilos que eliminan mediadores como la histamina y la heparina, y estimula también a mastocitos. ¿Ya? Y los estimula porque también estas personas forman o producen más basófilos y mastocitos. Es una persona basófila. ¿Ya? Y entonces generalmente estos son los genes. Nunca se van a escapar si hay una persona que tiene familias alérgicas, es muy probable que ustedes también la padezcan. Y si están en un medio o en condiciones que les favorezcan, van a padecer la alergia. En reacciones entonces la inmunoglobulina más común sería la E. En la reacción alérgica. Ajá, exacto. No me va a dar tiempo, creo, para poder explicarle la hipersensibilidad tipo E. Creo que no. Pero es también bastante interesante. De repente por ahí tengo una diapositiva. ¿Ya? Pero es justamente ese intermedio. ¿Ya? Siguiente. Entonces, aquí justo hablamos del antígeno. Al antígeno, por si acaso, también se le conoce como inmunógeno. ¿Ya? Antígeno o inmunógeno. ¿Ya? Bueno, conforme va pasando, dependiendo de si es una enfermedad autoinmune, si es un antígeno propio, se le dice autoantígeno. Y ustedes me dirán, profesora, ¿cómo es eso? O sea, nosotros también tenemos respuestas. Sí, vamos a ver más adelante que se tiene que diferenciar lo propio de lo extraño y eso se encarga nuestro sistema inmunológico. Ya vamos a ver más adelante. ¿Qué pasó? ¿Ya dieron el examen? Ah, no, es que todavía no viene. Entonces, ya, pero ¿por qué estamos hablando del antígeno? Bueno, el antígeno o el inmunógeno, o sea, decimos inmunógeno, ¿no es cierto? Cuando se está uniendo a la inmunoglobulina. La fracción variable se va a unir a ese antígeno o inmunógeno, pero obviamente el antígeno debe tener una zona específica de unión a esa fracción variable de la inmunoglobulina. A eso se le conoce como epítopo, ¿no? Es una porción de aminoácidos, ¿no? Que tienen capacidad o son específicos para unirse a una determinada porción variable de una determinada inmunoglobulina. Epítopo, ¿cómo está acá? Epítopo. Entonces por eso ustedes ven acá redondito, cuadradito, el triangulito y lo ponen como un esquema, para que ustedes se den cuenta que este no se va a unir a este de acá, sino se va a unir a otro que encaje. Es como ¿no es cierto? Como esos de colocar cuadraditos dentro de respectivo cavidad, ¿no? El respectivo hueco. Entonces acá está el anticuerpo, el antígeno y sus antígenos. Siguiente, por favor. Así se llama la zona, o sea, no todo, ojo, no todo el antígeno se va a unir, no, hay una zona específica donde se va a unir. ¿Ya? El epítopo puede ser lineal, es decir, que se encuentra en una misma zona, en un mismo lugar. Puede ser discontinuo, como ustedes ven que están en diferentes sitios en los epítopos, pero igual no, se unen. Puede ser un antígeno multivalente. ¿Qué es un inmunógeno multivalente? Que tiene innumerables epítopos diferentes y por lo tanto distintas inmunoglobulinas con diferentes porciones variables se van a unir. Puede ser que se una inmunoglobulina C1, inmunoglobulina CM, por ahí puede que se una inmunoglobulina A. Eso mucho va a depender de ese tipo de antígeno. Y también hay multivalentes, pero con el epítopo repetido. Entonces, eso significa que el epítopo es el mismo en todo los multivalentes que tiene varios. Multivalentes. Que tiene el mismo epítopo y que la misma inmunoglobulina, el mismo tipo de inmunoglobulina se va a unir ahí. ¿Ya? ¿Preguntas? Siguiente, por favor. Ahora, los epítopos
sea, acá hay una cosa bastante interesante. Lo que pasa es que acá hablan como el epítopo del linfocito B y epítopo del linfocito T. Lo que sucede es que para cada uno, tanto para el linfocito B como para el linfocito T, ¿no es cierto?, van a tener respuestas diferentes ante los diferentes antígenos, ¿ya? Pero a mí lo que me interesa más bien es la valencia. ¿Qué significa la valencia antigénica? Es cuántos epítopos tiene el antígeno. Puede ser 3, puede ser 2. Eso a veces en un mismo, como hemos mencionado hace un rato, en un mismo antígeno hay diferentes, es multivalente de diferentes epítopos, ¿no? Y pueden tener valencias distintas, 3, 2, 1. Entonces eso va a provocar que cada vez se unan distintos inmunoglobulinas o bien se una una misma inmunoglobulina. Entonces, los epítopos son inmunodominantes. ¿Y por qué decimos que son inmunodominantes? Porque generan una respuesta en la inmunoglobulina. O sea, activan a la inmunoglobulina. Por eso son inmunodominantes. ¿Preguntas? Siguiente, por favor. Están muy callados, ustedes son muy bien tranquilos. O son así nomás hasta que agarran confianza y ¡zas! Bien, está claro. ¿Cuál es su apellido? No me acuerdo su apellido. Usted que ve eso, un poco lo plomo. No me acuerdo. Tacaño debe ser. Sí. ¿Cómo se llama? Dígame. Hasta su nombre lo quiere guardar. Su apellido. González. ¿No ves? Tan sencillo. No. ¿Entendió? ¿Entendió? Señor Rodríguez o Ramírez es. Ramírez es, ¿no? Está aquí, Ramírez. ¿Está claro todo? No lo voy a ver el otro año, ¿no es cierto? Para decirle, o sea, ¿su hermano cómo está? No quiero eso, ¿no es cierto? Nada, ya, perfecto. Bien, entonces, ¿Libertad cómo está su hermano? ¿Está bien? Ah, qué bueno. La inmunidad adaptativa celular. Ya, ahora sí, vamos a hablar de la inmunidad adaptativa celular. Vamos a empezar como que nada. Estamos bebés, estamos entrando al mundo, o nos ponen una vacuna. Usted es chiquita, pero la mía igual. O nos ponen una vacuna y empezamos a adquirir esta inmunidad celular. ¿Cómo lo hace? Y ahí empezamos a ver justamente la inmunidad celular. Les dije mediada por el linfocito T. Siguiente, por favor. Entonces, pero primero hay que hablar de los receptores del linfocito T. ¿Cuáles son los más importantes? Tiene muchos. Pero los más importantes, siguientes son 5, por favor. Ustedes van a ver que tiene, obviamente, receptores de transducción de señales. Decimos transducción de señales que acá se unen unos moléculas y mandan señales a la célula, ¿ya? En realidad casi todos son de transducción de señales, ¿no? De adhesión también. Pero el que nos interesa aquí en la parte inmunológica es el famoso receptor de la célula T o TCR. Todo el linfocito T inmaduro. ¿Se acuerdan de los órganos linfoides primarios o centrales, no? El timo, la médula ósea, ¿no? Que capacitan, que dan los receptores. Todo el linfocito T, que todavía no ha sido estimulado, nace o sale con su receptor de la célula T, TCR, todos. ¿Ya? Es requerido, porque sin este no habría reconocimiento. Y ahorita vamos a ver por qué. Esta es la primera parte más importante para que nosotros tengamos una respuesta adaptativa. Si bien le hablamos primero de las inmunoglobulinas, y yo les dije al principio, las inmunoglobulinas son las plus ultra de la respuesta inmune adaptativa, eso se lo dije, o sea, eso es lo que tenemos que formar, ¿no? No habría esas inmunoglobulinas si no estimulamos a nuestro linfocito, ¿ya? Eso tengamos presente. Pero estamos hablando de que estamos, o vámonos a la India, ¿no? Que dicen que es barata, para nosotros en este caso. ¿Ya? Ahí hay de todo, ¿sí o no? ¿Han visto las películas y todas esas cosas? Sí, hay de todo en la India. Y hasta comen con la mano. O sea, ustedes llegan y van a encontrar a todo un mundo así en el que su cuerpo va a tener que adaptarse. Y ahí empezamos así, ¿ya? Entonces empecemos con que de hecho nuestro linfocito T va a tener que volverse al inicio del TCR. Ya ustedes ven porque tiene varios dominios, transmembrana, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y encima además cada dominio tiene su subdominio. Es bastante complejo. ¿Ya? Y además tenemos este, que a mí me interesa mucho que sepan, que es el que permite la diferenciación en la fase de
de activación, ¿no es cierto? La segunda fase de la respuesta inmune son estos. ¿Por qué está con un slash? CD4 y CD8. Porque cuando se diferencia, o bien se forma un receptor CD4, o bien se forma un receptor CD8. No los dos. Por eso está con un slash. ¿Ya?